La historia de las SS no es solo una historia militar. Está envuelta en misterios que trascienden la mera fuerza de combate. Si bien muchos la ven como una organización de guerra, otros saben que había mucho más que eso. Las SS profundizaron en las profundidades de lo oculto, buscando poder en las sombras de la historia. Esta búsqueda desenfrenada de control absoluto no se trataba solo de armas y ejércitos, sino de controlar mentes, creencias e incluso el destino. Una fascinación que sigue resonando hasta el día de hoy, intrigando a quienes desean comprender el enigma de la historia que representan. El impacto duradero de las SS en la imaginación popular es algo que pocos pueden negar. La mezcla de poder, misterio y esoterismo crea una narrativa que nos hace cuestionarnos hasta dónde puede llegar el ser humano para lograr sus objetivos. La Orden Negra, como se la conocía, no solo buscaba la supremacía, sino también un control que iba más allá de la comprensión racional. Muchos se preguntan, ¿cuáles fueron los secretos detrás de tanto poder? La curiosidad de la historia que les rodea es como una sombra que se cierne sobre nuestra mente. ¿Pero qué revelan exactamente estas historias? ¿El poder y el misterio están siempre entrelazados? En el caso de las SS, lo ocultista se convirtió en una herramienta para manipular y dominar, ofreciendo respuestas esotéricas para justificar sus terribles acciones. Creían que estaban conectados con algo más grande, un enigma de la historia que, hasta el día de hoy, deja a muchos perplejos. Es como si hubiera una capa invisible que, una vez revelada, mostraría el verdadero rostro de la búsqueda del poder absoluto. Esta narrativa comienza a abrir puertas a un mundo donde el control no era solo militar, sino espiritual. El ocultismo no fue un mero capricho de las SS, sino una forma de ganarse mentes y corazones, para garantizar que su oscuro legado perdurara. Y así, nos adentramos en esta historia, donde cada detalle revela más de lo que parece. Una invitación a descubrir qué se esconde detrás de la fachada militar de las SS, llevándonos al siguiente misterio: el surgimiento de esta fuerza secreta. Las SS comenzaron como una simple guardia personal de Hitler, pero rápidamente evolucionaron hasta convertirse en algo mucho más grande y oscuro. Inicialmente, eran solo un grupo de élite encargado de proteger al líder nazi. Sin embargo, bajo el mando de Heinrich Himmler, las SS se transformaron en una organización que no solo mantenía el control político, sino que también buscaba el dominio espiritual. Lo que comenzó como un deber militar, pronto se convirtió en una búsqueda de control mental absoluto, con raíces profundamente arraigadas en lo oculto. Himmler, con su visión mística y su obsesión por el poder, fue el principal responsable de esta transformación. Creía que las SS podían ser más que simples soldados. Iban a ser los guardianes de una nueva era, una era de poder espiritual y racial. Bajo su mando, la organización comenzó a absorber elementos ocultos y rituales secretos, algo que dio a las SS un aura casi mítica. La historia nos muestra cómo Himmler logró transformar lo que inicialmente era una guardia personal en una poderosa fuerza secreta, guiada por el misterio y el misticismo. La ideología de las SS, sin embargo, no se limitaba únicamente al militarismo. Adoptaron una profunda creencia en la pureza racial y la supremacía aria. El enigma de la historia de las SS reside no solo en sus hazañas militares, sino en la forma en que utilizaron las creencias ocultas y esotéricas para justificar sus acciones. No eran simplemente soldados, eran defensores de una visión distorsionada de un futuro controlado por una raza superior, un misterio de la historia que hasta el día de hoy nos hace cuestionarnos cómo estas creencias ganaron tanta fuerza. Y así, esta fuerza secreta siguió creciendo, moldeada por la mente obsesiva y los oscuros ideales de Himmler. Lo que comenzó como una misión de protección, pronto se convirtió en una misión de dominación. El ascenso de las SS fue solo el comienzo. Detrás de escena, el arquitecto de esta orden negra ya estaba trabajando en algo aún más profundo. Ahora, profundizaremos en la mente de quien guió esta transformación: Heinrich Himmler. Heinrich Himmler no era solo el líder de las SS. Él fue el visionario que transformó la organización en algo mucho más siniestro. Para Himmler, la fuerza militar por sí sola no era suficiente. Creía que el verdadero poder residía en el control espiritual, la manipulación de las creencias
y la construcción de un nuevo orden basado en ideales ocultos. Su obsesión por el esoterismo y el misticismo moldeó la esencia de las SS, que, bajo su liderazgo, profundizaron en el universo de lo oculto. El misterio de la historia revela que Himmler no era solo un estratega militar, sino el arquitecto de un orden oculto. La personalidad de Himmler era compleja, casi enigmática. Se veía a sí mismo como el guardián de un secreto ancestral, y su creencia en la superioridad racial lo guió en cada decisión. Bajo su mando, la Orden Negra se convirtió en una peligrosa mezcla de fuerza física y poder espiritual. La historia nos muestra cómo su obsesión por las creencias esotéricas influyó directamente en las acciones de las SS. Buscaba, sobre todo, un control total sobre el destino de la humanidad, y creía que lo oculto era la clave para ello. Su visión iba más allá de la guerra. Era una búsqueda del poder eterno. Himmler estaba fascinado por el misticismo germánico y las tradiciones paganas. Creía que los antiguos dioses nórdicos y la pureza de la raza aria eran fundamentales para lograr la dominación mundial. Sus influencias esotéricas no solo dieron forma a las SS, sino que también redefinieron el papel de sus miembros como guardianes de un misterio mayor. La historia revela que bajo el liderazgo de Himmler, las SS no eran solo soldados. Fueron iniciados en una orden secreta que creía en la conexión entre el poder terrenal y espiritual. Una conexión que todavía hoy intriga a historiadores y curiosos. Mientras Himmler consolidaba su poder, buscó un símbolo que representara el corazón espiritual de las SS. Y así fue como Wewelsburg, un antiguo castillo, se convirtió en el centro de este orden oculto. Para Himmler, este lugar no era solo una base militar, era un templo de poder y misterio, donde se revelarían los secretos más profundos de la Orden Negra. Entremos ahora en el oscuro mundo de Wewelsburg, el castillo de la Orden Negra. Wewelsburg no era solo un edificio histórico. Bajo la atenta mirada de Heinrich Himmler, el castillo se convirtió en el centro espiritual de las SS. Ubicada en Alemania, su imponente arquitectura era un reflejo de un poder místico que Himmler creía que estaba presente en ese suelo. El castillo fue elegido cuidadosamente para albergar rituales secretos, reuniones de élite y simbolizar el corazón espiritual de la Orden Negra. El misterio de la historia revela que Wewelsburg no era solo una fortaleza física, sino una llave a los secretos más profundos de las SS. El simbolismo arquitectónico del castillo es notable. Cada detalle de la construcción fue diseñado para representar la visión de poder y control de las SS. Himmler creía que la geometría y los símbolos presentes en Wewelsburg canalizaban energías ocultas, y la forma circular de algunas habitaciones interiores simbolizaba la eternidad, un concepto central en las creencias de la Orden Negra. Para muchos, el castillo era más que un edificio. Representaba una conexión directa con el pasado ancestral y los secretos esotéricos que las SS buscaban descubrir. Dentro de sus muros se realizaban misteriosos rituales, lejos de las miradas indiscretas del mundo exterior. Altos oficiales de las SS, cuidadosamente seleccionados, participaron en ceremonias que mezclaban el misticismo germánico con prácticas secretas. Fue allí donde tomó forma el poder espiritual de la organización, donde las creencias ocultas se manifestaron en acciones. Estos rituales eran más que simbólicos. Representaban la creencia de que las SS eran las elegidas para liderar una nueva era. Una era de dominio espiritual y racial. El enigma de la historia de Wewelsburg reside en las sombras de estos rituales. Así, Wewelsburg se convirtió en el epicentro de las prácticas ocultas de las SS, un lugar donde se encontraban el misticismo y el poder. Pero detrás de este castillo y sus rituales secretos, había una influencia aún más antigua y profunda. Una sociedad esotérica que plantó las semillas del ocultismo en las SS. Ahora, profundizaremos en las raíces de esta conexión, con la sociedad Thule, que moldeó las creencias de la Orden Negra desde el principio. La sociedad Thule era mucho más que una simple organización esotérica. Fue la base ideológica sobre la que las SS construyeron sus pilares. Fundada sobre misterios antiguos, Thule unió ocultismo y política, buscando una conexión entre el pasado ancestral y un futuro dominado por la raza aria. Himmler encontró en la sociedad Thule una base espiritual que reflejaba sus propias creencias. Las SS, bajo su liderazgo, abrazaron los conceptos místicos difundidos por Thule, y el misterio de la historia revela que estas creencias
no solo influyeron en el pensamiento nazi, sino que también moldearon las acciones de la Orden Negra. La conexión entre la sociedad Thule y las SS era profunda. Thule creía en la existencia de una raza superior, descendiente directa de los atlantes, que habrían gobernado el mundo en la antigüedad. Esta idea de un linaje puro y poderoso se alineaba perfectamente con la visión que las SS tenían de sí mismas. El enigma de la historia muestra cómo las creencias arias de Thule se infiltraron en las SS, ayudando a cimentar la idea de que eran los guardianes de esta antigua herencia. Las SS no eran solo soldados, eran los protectores de un legado místico que, creían, les daría el derecho de dominar el futuro. Los secretos compartidos entre la sociedad Thule y las SS iban más allá de las ideologías raciales. Había un vínculo espiritual que conectaba a ambas organizaciones. Thule enseñó que controlar el mundo implicaba comprender las energías ocultas y manipular estas fuerzas. Las SS adoptaron este punto de vista y comenzaron a ver lo oculto como una herramienta para lograr sus objetivos. Para ellos, la historia no era solo un registro del pasado, era la clave para desbloquear un antiguo poder que creían que estaba destinado a ser suyo. Una creencia que resonó en los oscuros pasillos de Wewelsburg. Con estas raíces esotéricas firmemente plantadas, las SS comenzaron a adoptar rituales y símbolos que reflejaban la visión de la sociedad Thule. ¿Pero qué pasó dentro de estos rituales? ¿Qué prácticas secretas se realizaron para fortalecer la conexión con estos misterios ocultos? Ahora es el momento de descubrir los rituales secretos de la Orden Negra, donde el misticismo y la oscuridad se entrelazan. Dentro de las SS, los rituales no eran meros simbolismos vacíos, sino ceremonias cargadas de significados ocultos. Estas prácticas secretas sirvieron para fortalecer el vínculo entre los miembros de la Orden Negra, imbuyéndolos de una sensación de poder espiritual y propósito sagrado. Las ceremonias de iniciación, por ejemplo, eran eventos cuidadosamente planificados para dar a los nuevos miembros la sensación de que se unían a algo mucho más grande que una simple organización militar. Fue el inicio de un camino donde la mística se entrelazó con la historia y el destino. Cada ritual era como una llave que abría las puertas a los profundos misterios de la Orden Negra. La simbología oculta presente en estos rituales era densa y a menudo incomprensible para quienes no formaban parte del círculo interno. Runas ancestrales, gestos específicos y juramentos de lealtad eran algunos de los elementos que formaban parte de estas ceremonias. Se creía que estas prácticas conectaban a los miembros de las SS con las fuerzas místicas del pasado, asegurando que se convirtieran en los verdaderos herederos de la sabiduría olvidada. El misterio de la historia que rodea a estos rituales es profundo, y muchos todavía se preguntan hasta dónde llegaron las creencias esotéricas que impregnaron cada uno de estos momentos. Dentro de este ambiente secreto, los rituales no eran solo simbólicos, estaban destinados a reforzar la ideología de las SS y su papel como guardianes de un futuro racialmente puro. El misticismo germánico se fusionó con prácticas secretas para crear una atmósfera de exclusividad y poder. Solo los iniciados podían entender completamente los significados detrás de los símbolos y palabras pronunciadas durante estos rituales. Era como si, con cada ceremonia, los integrantes se sumergieran en un enigma de la historia, donde el pasado y el futuro estaban inseparablemente entrelazados. Con cada ritual realizado, las SS se fortalecieron como orden espiritual, y lo oculto se convirtió en un componente esencial de su identidad. Pero esta inmersión en el esoterismo no se limitó a las ceremonias internas. Estaba arraigado en la propia ideología aria, una visión distorsionada de la superioridad racial que justificaba sus acciones y creencias. Ahora, exploremos cómo el ocultismo ario se convirtió en un pilar fundamental de las SS y cómo esta mistificación dio forma a su ideología. La ideología de las SS tenía sus raíces en la creencia mística de la superioridad aria, una visión distorsionada que fue reforzada por conceptos ocultos. Para ellos, el arianismo no era solo una cuestión de raza, sino de destino espiritual. Creían que la raza aria poseía una conexión especial con lo divino, un linaje que se remontaba a la antigüedad y que justificaba su búsqueda de control. Se utilizó el ocultismo para apoyar esta ideología, creando una narrativa que validaba la persecución y el exterminio de aquellos considerados inferiores.
la historia nos muestra cómo se utilizó el misticismo para manipular y controlar las mentes. La búsqueda de pruebas místicas de la raza aria llevó a las SS a emprender expediciones, estudiar mitos antiguos y buscar reliquias que pudieran probar sus creencias. Veían el pasado como un espejo del futuro y creían que el destino de la raza aria estaba escrito en las estrellas y en las tradiciones antiguas. El misterio de la historia se profundiza a medida que entendemos cuánto influyeron estas creencias en las políticas de pureza y dominación racial de las SS. Era como si la historia misma estuviera siendo manipulada para servir a los intereses de un grupo que se consideraba elegido para gobernar el mundo. Esta mistificación del arrianismo no fue solo ideológica, sino también espiritual. Las SS creían que la pureza racial estaba directamente relacionada con el poder espiritual. La mezcla de ocultismo y esta ideología reforzó la idea de que los arios eran herederos de un poder antiguo, casi sobrenatural. Esta creencia estaba muy extendida entre los miembros de la Orden Negra, creando una atmósfera de supremacía espiritual y terrenal. El enigma de la historia nos hace preguntarnos cómo estas ideas lograron arraigar tan profundamente en la mentalidad de las SS. Con esta ideología oculta, las SS se obsesionaron con encontrar pruebas de su superioridad racial y espiritual. Esto los llevó a buscar reliquias y artefactos que creían que les darían poder absoluto. Uno de estos artefactos fue el Santo Grial, cuya búsqueda se convirtió en una misión casi sagrada para la Orden Negra. Profundicemos ahora en este intrigante capítulo, donde mito y realidad se entrelazan en la búsqueda del Grial. La leyenda del Santo Grial es una de las más fascinantes de la historia, y para las SS representaba mucho más que un mito. Bajo el mando de Himmler, la Orden Negra lanzó una serie de expediciones en busca de esta reliquia sagrada. Creían que el Grial poseía un poder inmenso, capaz de garantizar la victoria y la supremacía a quien lo poseyera. La historia revela que las SS vieron en el Grial no solo un símbolo cristiano, sino una conexión mística con el pasado ario. Un enigma que, de resolverse, les daría control sobre el destino de la humanidad. Se llevaron a cabo misiones secretas, enviando miembros de las SS a los lugares más remotos del mundo, en busca de pistas sobre el paradero del Grial. Estos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener la reliquia. El misterio de la historia nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto estas expediciones estuvieron guiadas por creencias ocultas o una búsqueda desesperada de poder. El Grial, envuelto en misticismo, se convirtió en una pieza clave en la narrativa de la supremacía espiritual de las SS, prueba definitiva de que estaban destinadas a gobernar. Para los ojos externos, la búsqueda del Santo Grial puede parecer una simple obsesión infundada, pero para las SS, esta reliquia simbolizaba el poder absoluto. Creían que el Grial contenía antiguos secretos que, una vez revelados, garantizarían su victoria en las guerras y el establecimiento de un nuevo orden mundial. El enigma de la historia nos muestra cómo mito y realidad se confundieron en la mente de los líderes de las SS, creando una peligrosa fusión entre esoterismo y política. Esta búsqueda de poder a través de reliquias no se detuvo en el Grial. Otro artefacto, igualmente misterioso y poderoso, también llamó la atención de las SS: la Lanza del Destino, una reliquia envuelta en una leyenda que, creían, otorgaría poder sobre el futuro de quien la poseyera. Profundicemos ahora en las conspiraciones y misterios que rodean a la Lanza del Destino y su papel en la historia de las SS. La Lanza del Destino, envuelta en leyenda y misterio, siempre ha sido vista como un artefacto de poder supremo. Las SS, guiadas por su obsesión por el ocultismo, creían que la posesión de esta reliquia otorgaría a quien la controlara el dominio sobre el futuro. La historia de la lanza se remonta a la crucifixión de Cristo, donde, según se dice, se utilizó para atravesar su costado. Sin embargo, para las SS, su significado iba más allá del cristianismo. Vieron la lanza como un símbolo de poder místico, capaz de alterar el curso de la historia. El misterio de la historia muestra cómo esta reliquia se convirtió en parte central de la ideología esotérica de las SS. La creencia de las SS era que la Lanza del Destino poseía poderes sobrenaturales. Para Himmler y sus seguidores, quienquiera que empuñara la lanza controlaría el destino de la humanidad. La posesión de esta reliquia no era solo simbólica, sino un camino para asegurar la victoria en las guerras
y el establecimiento de una nueva era dominada por los arios. Esta creencia reforzó la visión de los SS de que estaban conectados a un pasado ancestral de poder y sabiduría místicos. La historia revela cómo esta reliquia se convirtió en uno de los objetos más codiciados de la Orden Negra. Muchas conspiraciones rodean la posesión de la lanza del destino. Algunos dicen que los líderes nazis, incluido Hitler, creían firmemente que la lanza les otorgaría la invencibilidad. Otros afirman que la búsqueda de la lanza fue otro ejemplo más del intento de las SS de consolidar su dominio espiritual sobre el mundo. El enigma de la historia sigue alimentando teorías sobre el paradero de la reliquia y su papel en el destino de los líderes nazis. La lanza del destino se ha convertido en más que un artefacto. Representaba la clave para el control absoluto, un objetivo que las SS nunca dejaron de perseguir. Mientras la lanza del destino capturó la imaginación de los miembros de la Orden Negra, otro aspecto místico comenzó a tomar forma dentro de las SS: el uso de runas. Estos antiguos símbolos nórdicos tenían significados profundos, y las SS adoptaron las runas como parte integral de su simbología. Ahora, exploremos el misterio detrás de las runas en SS y cómo se convirtieron en símbolos de poder y autoridad. Las runas, símbolos antiguos llenos de misticismo, jugaron un papel central en la construcción de la identidad de las SS. Estos signos nórdicos tenían significados profundos, y en manos de Himmler, se convirtieron en instrumentos de poder y control. Cada runa utilizada por la Orden Negra tenía un propósito específico, reflejando tanto el pasado ancestral como el futuro que pretendían dar forma. La historia muestra cómo las SS utilizaron estos símbolos para crear un aura de invencibilidad y misterio alrededor de su organización. El enigma de la historia se intensifica a medida que entendemos el significado detrás de estas marcas. Las runas no eran solo adornos, representaban poder y autoridad. La runa Sig, por ejemplo, que adornaba los uniformes de las SS, era un símbolo de victoria y triunfo. Reforzó la idea de que las SS no eran simplemente una fuerza militar, sino una élite espiritual destinada a gobernar. Cada vez que un miembro se ponía el uniforme, llevaba más de un emblema. Llevaba un legado místico que lo conectaba con las antiguas fuerzas de la naturaleza y el destino. El uso de estas runas creó una sensación de pertenencia a algo más grande, algo mucho más profundo que la guerra. La adopción de estas runas por parte de las SS también fue parte del intento de revivir antiguos símbolos germánicos e incorporarlos a la ideología nazi. Himmler creía que estos símbolos contenían un poder real, capaz de influir en el comportamiento y el pensamiento de sus seguidores. La historia revela cómo las runas, además de ser símbolos visuales, eran consideradas herramientas para manipular el espíritu humano, fortaleciendo el vínculo entre los miembros de la Orden Negra y su destino esotérico. Fue una conexión entre el presente, el pasado y el futuro, donde los símbolos antiguos guiaron los nuevos caminos de la historia. Estos símbolos antiguos, sin embargo, no fueron los únicos elementos esotéricos que fascinaron a las SS. La obsesión por las energías ocultas y las fuentes de poder llevó a la Orden Negra a profundizar en sociedades secretas y teorías místicas. Una de estas sociedades, la Sociedad Vril, creía en el uso de una energía oculta capaz de cambiar el curso de la historia. Exploremos ahora el secreto de la energía Vril y su influencia en SS. La Sociedad Vril fue una organización que, como muchas otras influencias esotéricas, capturó la imaginación de las SS. Fundada en la creencia de que una energía oculta, conocida como Vril, impregnaba el universo, esta sociedad creía que el control sobre esta fuerza podría otorgar poderes sobrehumanos. Para las SS, la idea de una energía oculta que pudiera ser manipulada para asegurar el dominio sobre el mundo era irresistible. La historia revela que la búsqueda de esta fuerza mística llevó a la Orden Negra a explorar teorías y prácticas que iban más allá del conocimiento científico tradicional, ahondando en las profundidades de lo oculto. El concepto de Vril prometía una revolución tecnológica y espiritual. Las SS estaban profundamente interesadas en el potencial de esta energía para crear armas avanzadas y lograr una superioridad absoluta. El misterio de la historia nos muestra cómo la obsesión por esta energía llevó a especulaciones sobre experimentos y desarrollos secretos dentro de la organización.
Las teorías de la conspiración afirman que las SS intentaron desarrollar armas basadas en la manipulación de la energía Vril, una fuerza que creen que podría canalizarse para lograr un poder incomparable en el campo de batalla. La influencia de la sociedad Vril en las SS no se limitó al ámbito militar. Para Himmler y sus seguidores, esta energía oculta también era vista como un medio para transformar espiritualmente a la raza aria. Creían que aquellos que dominaran Vril estarían en sintonía con una antigua sabiduría perdida, una fuerza que podría remodelar el futuro. El enigma de la historia, entonces, no se trata solo de la tecnología, sino de la creencia de que el poder espiritual y el tecnológico estaban íntimamente relacionados. La energía Vril simbolizaba esta fusión entre lo material y lo místico. Aunque las SS nunca encontraron pruebas definitivas de la existencia de esta energía, la búsqueda de Vril ejemplificó la obsesión de la Orden Negra por el poder y el control. Pero sus creencias no terminaron ahí. El misticismo germánico y el culto a los dioses antiguos también jugaron un papel crucial en la construcción de la ideología de las SS. Ahora, exploremos cómo estos dioses antiguos influyeron en la mentalidad y las prácticas de la Orden Negra. El misticismo germánico era una pieza central de la ideología de las SS, y el culto a los antiguos dioses nórdicos como Wotan, Odín, se consideraba una forma de reclamar el poder espiritual de la raza aria. Himmler creía que al volver a conectarse con estas figuras mitológicas, las SS estaban restaurando un linaje de poder que se remontaba a la antigüedad. Para ellos, la historia de los dioses germánicos no era solo una leyenda, sino una verdad oculta que debía ser redescubierta y aplicada a la realidad actual. El misterio de la historia revela que estas creencias dieron a las SS un sentido de misión divina, de haber sido elegidos para liderar un mundo nuevo. La resurrección de estos mitos por parte de los nazis fue más que un intento de reforzar la identidad aria. Era una estrategia para legitimar sus acciones y ambiciones. Los antiguos dioses nórdicos, con su fuerza y sabiduría, eran vistos como modelos a seguir para los miembros de la Orden Negra. La historia nos muestra cómo Himmler y sus seguidores incorporaron estos mitos a sus prácticas, creyendo que seguían los pasos de héroes y guerreros divinos. El culto a estas figuras reforzó la idea de que el destino de las SS estaba ligado a un poder mucho mayor que el terrenal. Himmler, en particular, sentía una fascinación especial por Wotan, el dios supremo de la mitología nórdica. Creía que Wotan representaba la encarnación del espíritu ario, un líder guerrero que guiaba a su pueblo con sabiduría y fuerza implacables. Esta conexión con el misticismo germánico proporcionó a las SS una sensación de propósito e invencibilidad, como si estuvieran siendo guiadas por los propios dioses en su misión de conquista y dominación. El enigma de la historia nos hace preguntarnos hasta qué punto estas creencias dieron forma a las decisiones y acciones de la Orden Negra. A medida que las SS profundizaron en el misticismo oculto y germánico, la línea entre creencia y acción se volvió cada vez más borrosa. Y fue en este ambiente de mistificación que surgieron los experimentos ocultistas, donde el conocimiento científico y esotérico se mezclaron de maneras peligrosas. Ahora, exploremos la ciencia prohibida de los experimentos ocultos, realizados por las SS, y las tragedias que resultaron de ellos. Dentro de las SS, la línea entre la ciencia y lo oculto se cruzaba con frecuencia, lo que resultaba en experimentos que desafiaban la comprensión convencional. Bajo el liderazgo de Himmler, la Orden Negra creía que el conocimiento científico debería fusionarse con creencias esotéricas para explorar nuevos caminos de poder. Estos experimentos ocultistas fueron más allá del campo de la investigación científica tradicional y tocaron áreas prohibidas y peligrosas. La historia revela que, en nombre de esta fusión entre la ciencia y lo oculto, las SS cometieron actos terribles, buscando manipular fuerzas que poco entendían. El misterio de la historia reside en las profundidades de estos experimentos que hasta el día de hoy permanecen envueltos en sombras. Muchos de estos experimentos se llevaron a cabo con el pretexto de estudiar el misticismo germánico, la pureza racial y la inmortalidad. Las SS creían que a través de estas prácticas podrían desbloquear secretos ocultos que les otorgarían poder absoluto sobre el cuerpo y la mente. La historia nos muestra cómo estas prácticas, aunque ocultas, tuvieron consecuencias devastadoras.
personas inocentes, fueron utilizadas como conejillos de indias en experimentos que mezclaban conocimientos científicos con rituales esotéricos. El horror de estas prácticas sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de las SS, y revela hasta dónde estaban dispuestos a llegar en su búsqueda de poder. Estos experimentos ocultistas también tenían una conexión directa con la creencia de que la ciencia podía usarse para lograr la inmortalidad. La búsqueda del control sobre la vida y la muerte se convirtió en una obsesión para las SS. Creían que al descubrir los secretos del cuerpo humano y su conexión con las fuerzas espirituales, podrían prolongar la vida indefinidamente o incluso resucitar a los muertos. El enigma de la historia nos lleva a cuestionar hasta qué punto estas creencias moldearon los experimentos llevados a cabo en los campos de concentración y laboratorios secretos de las SS. La ciencia prohibida de las SS estaba profundamente ligada a su búsqueda de reliquias y artefactos de poder, objetos que creían que guardaban secretos antiguos y místicos. Entre estas reliquias existía la firme creencia de que los objetos históricos contenían una energía oculta que podía utilizarse para controlar el destino. Ahora, exploremos la conexión entre las SS y las reliquias sagradas, y cómo estos objetos jugaron un papel crucial en su ideología oculta. Las SS no solo buscaban poder militar y político, estaban profundamente interesados en reliquias sagradas que creían que llevaban energías místicas y ancestrales. Estos objetos, procedentes de diferentes culturas y épocas, eran vistos como herramientas para garantizar el dominio espiritual y el control sobre el futuro. Himmler creía que al reunir estos artefactos, las SS podrían acceder a antiguos secretos que darían a la raza aria la máxima supremacía. El misterio de la historia revela que la búsqueda de estas reliquias no era solo una obsesión arqueológica, sino un intento deliberado de consolidar el poder esotérico de la Orden Negra. Las SS vieron estas reliquias como algo más que simples objetos históricos. Eran portadores de un poder oculto que podía canalizarse. Se creía que elementos como el Santo Grial, la Lanza del Destino y otros artefactos sagrados contenían fuerzas espirituales capaces de cambiar el curso de la historia. La historia nos muestra cómo las SS realizaron expediciones secretas por todo el mundo, intentando localizar estos objetos e integrarlos en su repertorio de poder. Para ellos, la posesión de estas reliquias significaba la posibilidad de manipular el destino humano y asegurar el dominio sobre la Tierra. Esta búsqueda de reliquias estaba directamente relacionada con la creencia de que el poder político no podía separarse completamente del poder espiritual. Himmler y sus seguidores creían que quienes controlaran estos artefactos tendrían el poder de influir en las fuerzas invisibles que dieron forma al mundo. Para las SS, las reliquias sagradas eran símbolos de control espiritual y herramientas de manipulación. El enigma de la historia nos lleva a cuestionar hasta qué punto estas creencias influyeron en las acciones y decisiones de las SS en su búsqueda del dominio absoluto. A medida que la Orden Negra profundizó en sus expediciones y búsquedas de conocimiento místico, se creó una organización secreta, la Ahnenerbe, para liderar esta investigación oculta. Ahora, profundicemos en la historia de esta sociedad secreta y exploremos su papel en la búsqueda del conocimiento antiguo y esotérico. La Ahnenerbe, una organización secreta dentro de las SS, fue creada con el propósito de investigar las raíces ancestrales y esotéricas de la raza aria. Bajo el mando de Himmler, esta sociedad se convirtió en el brazo oculto de la Orden Negra, liderando expediciones en busca de conocimientos místicos y reliquias que creían que validarían sus creencias raciales y espirituales. La Ahnenerbe operaba en la sombra, financiada directamente por el régimen nazi, y sus actividades abarcaban desde estudios arqueológicos hasta experimentos ocultistas. El misterio de la historia revela que esta sociedad fue crucial en la formación del pensamiento esotérico de las SS. La principal misión de Ahnenerbe era demostrar la supremacía racial de los arios a través de descubrimientos históricos y místicos. Las SS creían que estudiando las civilizaciones antiguas, podrían encontrar pruebas de una conexión directa entre la raza aria y los poderes antiguos. La historia nos muestra cómo esta organización financió expediciones por todo el mundo, desde las ruinas de América del Sur hasta las montañas del Tíbet, en busca de evidencias que sustentaran sus teorías. Para ellos,
La historia no era solo un registro del pasado, sino un enigma por resolver, un camino para lograr el control absoluto del futuro. La Ahnenerbe también jugó un papel clave en varios descubrimientos arqueológicos místicos, muchos de los cuales fueron distorsionados para servir a los intereses ideológicos de las SS. Creían que el conocimiento antiguo, oculto durante milenios, estaba listo para ser descubierto y utilizado como arma espiritual. El enigma de la historia de Ahnenerbe se esconde en las sombras de estas expediciones, donde la ciencia se mezcló con lo oculto, y la búsqueda de la verdad se convirtió en un viaje esotérico hacia el poder. Muchas de sus actividades siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Con sus raíces firmemente plantadas en el misticismo y el pasado, la Ahnenerbe vinculó a las SS con una tradición mucho más antigua: los caballeros teutónicos. Estos guerreros medievales, que lucharon en nombre de una causa divina, fueron vistos como los predecesores espirituales de la Orden Negra. Ahora, exploremos la relación entre las SS y los caballeros teutónicos, y cómo esta conexión influyó en la visión de poder y dominación de la Orden Negra. Los caballeros teutónicos fueron vistos por las SS como los predecesores espirituales de la Orden Negra. Fundada a finales del siglo XII, estos guerreros lucharon en nombre de una misión divina, conquistando tierras en nombre del cristianismo. Himmler, obsesionado con las tradiciones antiguas, creía que las SS eran herederas directas de ese legado, tanto en espíritu como en propósito. La historia revela que la Orden Negra buscó emular a los caballeros teutónicos, no solo en su estructura militar, sino en su misión espiritual de dominar a aquellos que consideraban inferiores. El misterio de la historia muestra cómo esta conexión dio forma a las creencias y acciones de las SS. La conexión entre los caballeros teutónicos y las SS iba más allá del simbolismo. Himmler vio a la Orden Negra como una fuerza moderna, destinada a continuar la misión sagrada de los caballeros medievales, solo que a escala global. Las SS, al igual que los caballeros teutónicos, creían que estaban luchando por una causa mayor, guiados por fuerzas espirituales. La historia revela que esta creencia reforzó el sentido de propósito de las SS, que veían sus conquistas militares como parte de una batalla más amplia, que implicaba el control del futuro de la humanidad. La visión distorsionada de Himmler transformó a las SS en una nueva orden de cruzados, listos para moldear el destino del mundo. Además, las prácticas secretas que las SS heredaron de los caballeros teutónicos fueron reinterpretadas a la luz del ocultismo. Himmler creía que los rituales y tradiciones de los caballeros contenían secretos espirituales que podían usarse para asegurar el poder y la supremacía de la raza aria. Esta fusión entre el misticismo medieval y el esoterismo moderno convirtió a las SS en una organización única, donde la fuerza militar se entrelazaba con la búsqueda del poder espiritual. El enigma de la historia nos muestra cómo estas creencias moldearon la forma en que las SS se veían a sí mismas, no solo como soldados, sino como guardianes de una verdad esotérica. A medida que las SS profundizaron su conexión con los caballeros teutónicos, comenzó a surgir una nueva obsesión: la búsqueda de la inmortalidad. La creencia de que podían trascender la muerte y vivir para siempre se apoderó de la Orden Negra, llevándolos a rituales y experimentos aún más peligrosos. Ahora, exploremos la insaciable búsqueda de la inmortalidad de las SS y los oscuros secretos que reveló. Dentro de las SS, la búsqueda de la inmortalidad no era solo una fantasía. Era una obsesión alimentada por el deseo de tener un control absoluto sobre el destino. Himmler y sus seguidores creían que la inmortalidad no era un mito, sino algo que podía lograrse mediante rituales ocultos y experimentos científicos. La historia revela que esta obsesión llevó a la Orden Negra a realizar ceremonias e investigaciones en busca de formas de prolongar la vida indefinidamente. El misterio de la historia reside en las profundidades de esta búsqueda, donde los límites de la ciencia y lo oculto fueron puestos a prueba de formas inquietantes. Se realizaban rituales secretos con el objetivo de garantizar la inmortalidad de los miembros de más alto rango de las SS. Estos rituales, inspirados tanto en el misticismo germánico como en prácticas esotéricas de otras culturas, se llevaban a cabo con gran seriedad. Las SS creían que canalizando energías ocultas podrían trascender las limitaciones humanas y alcanzar la vida eterna. La historia nos muestra cómo esta búsqueda de la inmortalidad no era solo simbólica,
sino una parte real de la agenda de la Orden Negra. Era como si estuvieran decididos a escapar del ciclo natural de la vida y la muerte. Esta búsqueda no se limitó a los rituales. Se llevaron a cabo experimentos científicos en campos de concentración, donde los prisioneros eran utilizados como conejillos de indias para probar teorías sobre la longevidad y la regeneración celular. Las SS, en su arrogancia, creían que podían descubrir el secreto de la vida eterna a través de estas prácticas inhumanas. El enigma de la historia revela el horror de estas experiencias, donde los límites entre la ciencia y el ocultismo se desdibujaron en nombre de una insaciable obsesión por el poder. Las consecuencias de estos experimentos todavía se sienten, incluso después del final de la guerra. Con cada fracaso en su búsqueda de la inmortalidad, las SS dirigieron su atención a otras fuentes de poder espiritual. Buscaron inspiración en antiguas sociedades secretas, tanto en Europa como en otras partes del mundo, con la esperanza de encontrar respuestas ocultas que pudieran guiar su viaje. Ahora, exploremos cómo estas sociedades esotéricas moldearon las creencias de las SS e influyeron en sus acciones. Las SS no surgieron de la nada. Sus creencias y prácticas fueron moldeadas por una larga tradición de sociedades esotéricas que existieron mucho antes del surgimiento del nazismo. Himmler y otros líderes de las SS buscaron inspiración en organizaciones secretas como la Sociedad Thule y la Ahnenerbe, pero también en sociedades ocultistas europeas y orientales, que poseían conocimientos ancestrales considerados indispensables para sus planes. La historia nos muestra cómo estas sociedades influyeron directamente en la ideología de la Orden Negra, ofreciendo no solo símbolos, sino un camino espiritual que creían que los llevaría al dominio total. El misterio de la historia revela el impacto duradero de estas conexiones. Estas sociedades ocultas compartían una visión común: la creencia en un conocimiento místico que trasciende la comprensión humana ordinaria. Para las SS, este conocimiento era la clave para controlar el mundo. Himmler creía que estudiando e infiltrándose en estas organizaciones, podría adquirir las herramientas espirituales necesarias para lograr sus objetivos. La historia revela que muchas de estas sociedades, como la Orden Rosacruz y la francmasonería, fascinaron a los miembros de la Orden Negra. Vieron estas organizaciones como fuentes de poder que podrían explotar para reforzar sus propias creencias esotéricas. La influencia de estas sociedades secretas sobre las SS se sintió en todos los aspectos de su organización. Los rituales, símbolos y prácticas ocultas adoptadas por la Orden Negra a menudo tenían sus raíces en las tradiciones esotéricas europeas y orientales. Para Himmler y sus seguidores, estas conexiones no eran solo una cuestión de curiosidad, fueron vistos como una forma de validación de sus creencias y objetivos. El enigma de la historia muestra cómo la Orden Negra intentó posicionarse como el heredero legítimo del conocimiento esotérico, que creían que les daría poder absoluto sobre el destino de la humanidad. A medida que los SS profundizaron en estos misterios esotéricos, sus creencias sobre el poder espiritual de la naturaleza también se intensificaron. Creían que el mundo natural contenía secretos y energías ocultas que podían canalizar para sus propios fines. Ahora, exploremos la relación de las SS con los secretos de la naturaleza y cómo esto moldeó sus acciones y creencias. Para las SS, el poder no residía solo en los artefactos o rituales, sino también en la naturaleza misma. Creían que la tierra, el cielo e incluso los ríos contenían energías ocultas que podían canalizarse y manipularse. Himmler veía la naturaleza como un aliado místico, una fuente de poder que podía utilizarse para asegurar la supremacía aria. Los lugares considerados sagrados por los antiguos alemanes eran vistos como puntos de convergencia de energías espirituales. La historia revela que las SS realizaron expediciones en busca de estos lugares, creyendo que podrían conectarse con fuerzas ancestrales. El misterio de la historia se profundiza cuando entendemos cómo estas creencias moldearon sus acciones. Las SS creían que ciertos lugares del mundo contenían un poder espiritual más fuerte que otros. Las montañas, los bosques e incluso las cuevas eran vistos como santuarios naturales donde las energías de la tierra podían sentirse con mayor intensidad. Himmler y sus seguidores creían que estacionándose en estos lugares sagrados podrían absorber estas energías ocultas y utilizarlas para fortalecer su causa. La historia muestra cómo estas creencias los llevaron a realizar ceremonias en lugares aislados,
en busca de una conexión espiritual que los hiciera invencibles. Fue una fusión de misticismo y naturaleza, un intento de dominar lo invisible. Esta creencia en los secretos de la naturaleza también estaba ligada a la idea de pureza racial y espiritual. Las SS veían la conexión con la tierra como un símbolo de pureza, y creían que solo aquellos con sangre pura podían acceder a las energías ocultas de la naturaleza. Creían que la naturaleza reflejaba jerarquías raciales, y que los arios estaban destinados a gobernar porque poseían una conexión más profunda con estas fuerzas espirituales. El enigma de la historia revela cómo estas creencias influyeron en la mentalidad de los SS, llevándolos a buscar no solo el dominio sobre los hombres, sino también sobre la propia naturaleza. A medida que las SS profundizaron su relación con los secretos de la naturaleza, también comenzaron a cuestionar el tiempo y el espacio. Creían que controlando el tiempo podrían dar forma al destino de la humanidad. Ahora, exploremos cómo las SS intentaron redefinir el tiempo histórico y utilizar sus creencias místicas para controlar el pasado y el futuro. Las SS no se contentaron con dominar el presente. Su ambición fue más allá, en un intento de controlar el concepto mismo de tiempo. Himmler creía que el tiempo no era solo una línea continua, sino algo que podía manipularse para servir a los propósitos de la Orden Negra. Las SS veían el tiempo como una fuerza mística, y creían que, al comprender sus matices, podían dar forma al pasado, controlar el presente y garantizar el futuro que deseaban. La historia revela que estas creencias influyeron profundamente en cómo las SS se veían a sí mismas, no solo como actores de la historia, sino como sus creadores. El misterio de la historia se profundiza cuando entendemos esta obsesión por el control temporal. La idea de redefinir el tiempo histórico implicaba manipular las narrativas del pasado. Las SS creían que reinterpretando acontecimientos antiguos, podrían validar sus creencias y fortalecer su visión de supremacía. Vieron el Tercer Reich como la culminación de una larga línea de civilizaciones arias que habían dominado el mundo en épocas pasadas. Himmler y sus seguidores creían que el destino estaba escrito en las estrellas y en las tradiciones antiguas, y que eran ellos los elegidos para cumplir este ciclo. La historia nos muestra cómo esta visión mística del tiempo fue un intento de legitimar su ideología y consolidar su poder. Esta creencia en el control del tiempo también estaba vinculada a profecías y visiones de un nuevo mundo, gobernado por las SS. Himmler creía que el Tercer Reich era el comienzo de una nueva era, un período en el que el poder ario gobernaría para siempre. El misterio de la historia nos revela que las SS intentaron manipular los acontecimientos para asegurarse de que estas visiones se hicieran realidad. Creían que controlando el presente podrían moldear el futuro según sus profecías, creando un ciclo de poder que se perpetuaría a lo largo de los siglos. Con esta visión distorsionada del tiempo, las SS no se limitaron a las fronteras de Europa. Se aventuraron a tierras lejanas, creyendo que el conocimiento místico del pasado podía encontrarse en lugares como el Tíbet. Ahora, exploremos la intrigante conexión oculta entre el nazismo y el Tíbet, y cómo las SS creían que estas tierras distantes guardaban secretos espirituales de valor incalculable. La relación entre el nazismo y el Tíbet parece, a primera vista, un extraño enigma. Sin embargo, para las SS, el Tíbet era una tierra de misterios espirituales, rica en conocimientos esotéricos que podrían ayudar a validar su creencia en la superioridad racial aria. Himmler y sus seguidores creían que el Tíbet guardaba secretos antiguos, posiblemente relacionados con los orígenes místicos de la raza aria. La historia revela que a esta región se enviaron expediciones nazis, con el objetivo de descubrir estas supuestas conexiones espirituales y raciales. El misterio de la historia se profundiza a medida que entendemos las motivaciones detrás de estos viajes secretos. Las expediciones nazis al Tíbet tenían un objetivo claro: encontrar pruebas de una conexión mística entre los arios y las antiguas culturas de Oriente. Himmler creía que los arios descendían de una civilización superior que tenía sus raíces en las montañas del Tíbet. La historia nos muestra que estas expediciones no fueron meramente arqueológicas. Estaban inmersos en creencias esotéricas y buscaban demostrar que el Tercer Reich tenía una profunda herencia espiritual que legitimaba su búsqueda de la supremacía global. El enigma de la historia
se revela en los relatos de estos viajes, donde la ciencia y el ocultismo se encontraron de manera fascinante. Las SS consideraban a los místicos tibetanos como guardianes del conocimiento oculto que podían utilizar para fortalecer su causa. Las leyendas sobre el reino subterráneo de Agartha, un lugar donde habitaban seres superiores, resultaron especialmente atractivas para los nazis. Creían que este reino místico podría contener las respuestas que buscaban, una conexión directa con el poder espiritual y racial que deseaban alcanzar. El misterio de la historia nos lleva a cuestionar hasta qué punto estas expediciones influyeron en la mentalidad esotérica de las SS y su creencia de que el poder espiritual podía encontrarse en tierras lejanas. Esta búsqueda del conocimiento místico tibetano también estaba relacionada con el uso de la astrología dentro de las SS. Himmler y otros líderes nazis se basaron en gran medida en el consejo de los astrólogos para tomar decisiones militares y políticas. Ahora, exploremos el papel de la astrología en la estrategia militar de las SS y cómo estas creencias influyeron en acontecimientos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. La astrología, vista por muchos como un campo místico y misterioso, jugó un papel inesperado en las estrategias militares de las SS. Himmler, conocido por su fascinación por lo oculto, creía firmemente que las estrellas tenían la capacidad de influir en los acontecimientos de la Tierra. Consultaba periódicamente a astrólogos para tomar decisiones cruciales, convencido de que la alineación celeste podría proporcionar una ventaja táctica en el campo de batalla. El misterio de la historia revela cómo la astrología, algo que muchos podrían considerar superstición, se convirtió en una herramienta importante en manos de la Orden Negra, afectando no solo las estrategias militares, sino también las decisiones políticas. Himmler no estaba solo en su dependencia de la astrología. Otros altos miembros del partido nazi también compartían esta creencia, creyendo que las estrellas podían predecir el éxito o el fracaso de sus campañas. La historia nos muestra que, en momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial, se consultó a los astrólogos antes de grandes ofensivas. Esta confianza en las predicciones astrológicas revela un lado poco conocido del liderazgo nazi, donde el misticismo se mezclaba con la lógica militar. El enigma de la historia es cómo estas creencias pudieron influir tanto en las acciones del ejército alemán. Las predicciones astrológicas se utilizaban a menudo para justificar decisiones arriesgadas. Himmler, en particular, creía que ciertos días y periodos astrológicos eran más propicios para la acción militar que otros. Se creía que los acontecimientos celestes podían indicar el mejor momento para lanzar ataques, realizar alianzas o incluso retirarse en situaciones estratégicas. El misterio de la historia continúa, ya que gran parte de este consejo astrológico, aunque muy cuestionable, fue de hecho seguido por los líderes de las SS, con consecuencias impredecibles. El uso de la astrología por parte de las SS también refleja su creencia más amplia en el poder oculto y místico. Así como confiaban en las estrellas como guía, las SS también creían que la tecnología podía combinarse con lo oculto para crear armas y vehículos de poder inimaginable. Ahora, exploremos la fusión de la tecnología secreta y lo oculto dentro de las SS, donde la innovación y el esoterismo se han unido para crear teorías sobre platillos voladores y otros avances tecnológicos. La combinación de tecnología avanzada y ocultismo en las SS es uno de los aspectos más intrigantes de la historia de la Orden Negra. Himmler y sus seguidores creían que la tecnología podía ser mejorada y dirigida por fuerzas místicas, creando armas y vehículos capaces de cambiar el curso de la guerra. Esta fusión entre innovación tecnológica y creencias esotéricas dio origen a teorías sobre el desarrollo de platillos voladores y otros avances que, para muchos, superaron el conocimiento científico de la época. El misterio de la historia revela que las SS no veían la tecnología solo como una herramienta de guerra, sino como un medio para acceder a poderes ocultos que les garantizarían la victoria. Las teorías de conspiración sobre los platillos voladores nazis han ganado fuerza a lo largo de los años, impulsadas por la idea de que las SS tenían acceso a conocimientos ocultos que las adelantaron a su tiempo. Entre los estudiosos y curiosos de la Segunda Guerra Mundial, todavía circulan informes sobre supuestos aviones en forma de disco, desarrollados en bases secretas. La historia nos muestra que lo oculto y la ciencia no estaban separados en la mente de Himmler. Al contrario, se complementaban. Creía que la tecnología avanzada
combinada con conocimientos esotéricos, podría proporcionar a las SS una ventaja definitiva sobre sus enemigos. Además de los platillos voladores, se rumorea que las SS trabajaron en el desarrollo de otras armas secretas, incluidos tanques y submarinos que incorporaban principios ocultos. Creían que canalizando energías místicas y utilizando runas y símbolos esotéricos, podrían aumentar el poder de estas máquinas de guerra. El enigma de la historia es cómo estas creencias influyeron en los avances tecnológicos reales de las SS, y hasta qué punto lo oculto moldeó la mentalidad de los ingenieros y científicos nazis. Sin embargo, el verdadero alcance de estas innovaciones tecnológicas sigue siendo un misterio. Muchas de estas teorías carecen de pruebas concretas, pero la fascinación por la combinación de tecnología y lo oculto sigue intrigando a historiadores y teóricos de la conspiración. A medida que avanzaba la guerra, las SS también se interesaron por los secretos del mundo subterráneo, creyendo que el subsuelo podría albergar bases secretas y fuentes de poder oculto. Ahora, exploremos el misterio de las bases subterráneas de las SS y las teorías que rodean sus actividades en este dominio oscuro. Las SS no limitaron sus búsquedas al cielo ni a la superficie de la Tierra. También creían que el subsuelo albergaba secretos ocultos y energías poderosas que podían utilizar para sus propósitos. Himmler y sus seguidores veían el inframundo como un refugio místico, donde se podían construir bases secretas y acceder a fuerzas que estaban fuera del alcance del hombre común. La historia revela que, durante la Segunda Guerra Mundial, las SS exploraron cuevas, túneles e instalaciones subterráneas, buscando transformar estos lugares en bases de operaciones ocultas. El misterio de la historia reside en los informes sobre estas actividades, muchos de los cuales permanecen envueltos en especulaciones y teorías de conspiración. Se creía que estas bases subterráneas podrían ofrecer una ventaja estratégica y esotérica. En lo profundo de la Tierra, lejos de miradas indiscretas, las SS podían llevar a cabo experimentos secretos y desarrollar tecnologías avanzadas sin interferencia de los enemigos. Además, Himmler creía que el subsuelo poseía una energía espiritual única que podía canalizarse para fortalecer la Orden Negra. La historia nos muestra cómo esta creencia llevó a las SS a invertir fuertemente en la construcción de instalaciones subterráneas, algunas de las cuales todavía hoy son objeto de investigaciones y teorías de conspiración. Las teorías sobre estas bases subterráneas varían ampliamente. Algunos creen que las SS estaban intentando crear una red secreta de túneles que conectaran sitios de poder místico en todo el mundo. Otros especulan que estas bases se utilizaban para almacenar artefactos esotéricos y realizar rituales ocultistas, lejos de la interferencia del mundo exterior. El enigma de la historia sugiere que, para las SS, estas bases eran más que simples escondites. Eran puntos de convergencia espiritual, donde el poder oculto de la Tierra podía ser manipulado para los propios fines. Aunque el final de la guerra detuvo muchas de estas actividades, el misterio de las bases subterráneas de las SS todavía fascina a los estudiosos y teóricos de la conspiración. ¿Qué se estaba haciendo exactamente en estas instalaciones? ¿Qué secretos quedaron enterrados con el colapso del Tercer Reich? Ahora, exploremos la caída de la Orden Negra y los secretos que intentaron preservar hasta el final. Con el colapso del Tercer Reich, muchos creyeron que la Orden Negra de las SS también había sido abolida. Sin embargo, la historia revela que mientras las fuerzas nazis fueron derrotadas, los miembros de las SS intentaron desesperadamente preservar sus secretos. Himmler, consciente de la inminente derrota, ordenó la destrucción de documentos y el ocultamiento de artefactos esotéricos que la Orden Negra había acumulado a lo largo de los años. El misterio de la historia es hasta qué punto estos secretos se perdieron realmente, o si algunos miembros de las SS lograron escapar y llevarse el conocimiento oculto a las generaciones futuras. El final de la guerra fue trágico, pero la pregunta permanece: ¿fue realmente el fin de la Orden Negra? Rumores y teorías conspirativas apuntan a que altos miembros de las SS lograron huir a lugares remotos, llevándose consigo los secretos y reliquias esotéricas que habían coleccionado. Se dice que muchos fueron bienvenidos en otros países, donde continuaron operando en las sombras, alimentando la idea de que la Orden Negra sobrevivió en secreto. La historia está plagada de especulaciones sobre estas fugas,
y algunos afirman que la ideología y los rituales de la Orden Negra se conservaron en sociedades secretas, esperando el momento adecuado para resurgir. El enigma de la historia es si la Orden Negra realmente fue desmantelada o simplemente se escondió en las sombras, esperando una nueva oportunidad. Si bien el Tercer Reich se desintegró, el oscuro legado de las SS no desapareció por completo. Muchos de sus ideales y prácticas esotéricos continuaron influyendo en grupos ocultistas y radicales en todo el mundo. La creencia en el poder espiritual y el control a través de secretos ocultos todavía resuena en algunas sociedades contemporáneas, que buscan continuar lo que comenzó la Orden Negra. La historia nos muestra cómo la sombra de las SS siguió cerniéndose sobre ciertas ideologías, creando un legado que persiste incluso después de la caída de sus líderes más visibles. A medida que exploramos el colapso de la Orden Negra, surge la pregunta: ¿están realmente enterrados sus secretos, o el conocimiento esotérico de las SS sigue circulando, influyendo en las sociedades secretas modernas? Exploremos ahora cómo estas conspiraciones modernas mantienen vivo el legado de la Orden Negra y sus influencias ocultas. Incluso después de la caída del Tercer Reich, el legado de la Orden Negra siguió resonando en las teorías de la conspiración y las sociedades secretas modernas. Los grupos contemporáneos, inspirados en los secretos ocultos de las SS, buscan preservar y ampliar el conocimiento esotérico acumulado por la Orden Negra. Estos grupos ven en las SS no solo una organización militar, sino una fuerza espiritual y mística que trascendió la guerra. La historia revela que el impacto de las SS no se limitó al pasado. Su influencia perdura en corrientes esotéricas que persisten hasta el día de hoy, manteniendo vivos los misterios y prácticas que tanto valoraba Himmler. El misterio de la historia reside en la continuidad de estas ideologías y la forma en que se adaptaron al mundo moderno. Estas sociedades secretas actuales, a menudo envueltas en misterio, creen que el conocimiento esotérico de las SS todavía puede usarse para controlar y dar forma al destino del mundo. Algunos grupos son acusados de buscar la restauración de un nuevo orden negro, creyendo que las SS simplemente se han quedado dormidas y que su despertar traerá un nuevo ciclo de poder. La historia nos muestra que el legado de las SS está lejos de ser borrado, y muchas de estas sociedades mantienen prácticas y simbolismos ocultos heredados directamente de la Orden Negra. El enigma de la historia moderna es cómo estas creencias todavía influyen en ciertos sectores del esoterismo y la política. Las teorías de conspiración también sugieren que la ideología de la Orden Negra se ha infiltrado en otras áreas, incluidas instituciones gubernamentales y grandes corporaciones. Estas conspiraciones afirman que las sociedades secretas inspiradas por las SS ejercen influencia sobre las decisiones políticas y económicas globales, manipulando el poder entre bastidores. Aunque estas afirmaciones son difíciles de probar, la fascinación por el poder oculto y las conspiraciones globales sigue creciendo. El misterio de la historia nos lleva a cuestionar hasta qué punto la ideología esotérica de las SS puede todavía estar presente en nuestro mundo, operando en las sombras, lejos de la vista del público. A medida que estas teorías de conspiración ganan fuerza, el legado de la Orden Negra sigue siendo un tema fascinante e inquietante. Pero al reflexionar sobre este legado, surge la pregunta: ¿qué nos enseña realmente la historia sobre el uso del ocultismo como herramienta de poder? Ahora, exploremos las lecciones que podemos extraer del misticismo de las SS y su impacto en el mundo moderno. El estudio del ocultismo en las SS revela más que una organización obsesionada con el poder. Nos muestra el peligro de utilizar el misticismo como herramienta de manipulación. La historia nos enseña que cuando se utilizan creencias esotéricas para justificar actos de crueldad y dominación, el resultado es un ciclo de destrucción. Himmler y sus seguidores exploraron el ocultismo como una forma de controlar mentes, cuerpos y espíritus, alimentando una ideología retorcida que prometía poder absoluto. El misterio de la historia radica en cómo estas prácticas esotéricas lograron influir en una de las organizaciones más brutales de la era moderna. El impacto de estas creencias ocultas no se limitó únicamente a las SS, se extendió mucho más allá, influyendo en el mundo moderno. La búsqueda de poder y control espiritual a través de prácticas esotéricas todavía resuena en algunas sociedades contemporáneas. La historia nos advierte sobre los peligros de permitir que el misticismo sea utilizado como herramienta política o militar.
El enigma de la historia es comprender cómo estas creencias podrían justificar la construcción de un régimen de terror y genocidio, y cómo todavía se puede utilizar la manipulación oculta para engañar y someter a las masas. El uso del ocultismo como instrumento de poder también nos lleva a reflexionar sobre lo que es real y lo que es ilusión. Las SS creían que podían acceder a fuerzas místicas para fortalecer su causa, pero lo que la historia revela es que estas creencias, aunque poderosas, fueron utilizadas para enmascarar una agenda de violencia y control. El misticismo de las SS nos enseña que el conocimiento esotérico, cuando se utiliza mal, puede transformarse en un arma peligrosa. El oscuro legado de esta organización nos recuerda que el poder, ya sea espiritual o militar, siempre debe ser cuestionado y desafiado. Al mirar hacia el pasado, es esencial comprender que lo oculto no es, en sí mismo, una fuerza de destrucción, pero, en las manos equivocadas, puede ser manipulado con fines terribles. La historia de las SS nos enseña la importancia de comprender las raíces de las creencias que dan forma a nuestras acciones y decisiones. Pero a pesar de las lecciones que nos trae el pasado, los secretos ocultos de la Orden Negra aún encierran muchas preguntas. Ahora llegamos al final de este viaje. La revelación final de los secretos ocultos de las SS, y lo que realmente podemos aprender de esta historia. A lo largo de la historia, la Orden Negra de las SS nos ha dejado un legado lleno de misterio, misticismo y oscuridad. La búsqueda incansable del poder espiritual, la manipulación de lo oculto y el uso de reliquias sagradas como herramientas de control, revelan una organización que iba más allá de la mera fuerza militar. ¿Qué podemos aprender de este viaje? El misterio de la historia es que, incluso ante el colapso del Tercer Reich, los secretos ocultos de las SS siguen intrigando y asustando. La revelación final es que el poder absoluto, cuando está arraigado en un misticismo retorcido, puede ser un arma terrible, capaz de moldear el destino de la humanidad de maneras impredecibles. Esta delgada línea entre misticismo y poder absoluto es una advertencia para la humanidad. La historia de las SS nos enseña que lo oculto, cuando se utiliza con fines destructivos, tiene el potencial de desencadenar consecuencias inimaginables. El enigma de la historia de las SS reside en la complejidad de sus creencias y la profundidad de su influencia. Incluso hoy, décadas después de la caída del Tercer Reich, los ecos de estas creencias ocultas todavía resuenan, alimentando teorías de conspiración y sociedades secretas que buscan revivir el poder que las SS alguna vez creyeron poseer. Si bien muchos de los secretos de la Orden Negra se han perdido en el tiempo, el impacto de su búsqueda de control espiritual y esotérico sigue siendo un sombrío recordatorio. La importancia de comprender el pasado oculto es vital para evitar que estas fuerzas vuelvan a surgir. La historia nos enseña que el poder, cualquiera que sea su forma, debe tratarse con cautela. El misterio que rodea a la Orden Negra y sus secretos no debe verse solo como una curiosidad histórica, sino como un recordatorio constante de los peligros del mal uso del poder. Al final de este viaje hacia los secretos ocultos de las SS, la mayor lección que podemos aprender es que el verdadero poder reside en el conocimiento y la sabiduría de evitar los errores del pasado. Que siempre cuestionemos y reflexionemos sobre las fuerzas que dan forma a nuestras acciones y creencias, para garantizar que la oscuridad del orden negro nunca resurja. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.